Hay algo más peligroso que no escuchar la voz de Dios. Es escucharla y decidir ignorarla. Imagínate por un momento que Dios te da una orden clara. No confusa. No simbólica. No ambigua. Directa. Y tú decides hacer exactamente lo contrario. No porque no entiendes, sino porque no estás de acuerdo. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué harías si supieras que estás huyendo de Dios, pero aún así no quieres detenerte? Esta no es solo la historia de un profeta que escapó. Es la historia de alguien que conocía a Dios, pero no quería parecerse a Él. Y lo más fuerte es que tal vez esa historia se parece más a la tuya de lo que quisieras admitir. Hoy vamos a entrar en una de las narraciones más impactantes de toda la Biblia. Una tormenta real. Una huida desesperada. Un descenso peligroso. Y un Dios que no deja de perseguir. Pero antes de comenzar, si quieres entender la Biblia de una forma profunda, directa y que transforme tu vida, suscríbete ahora mismo a Revolución Bíblica y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un espejo. Hay historias en la Biblia que no solo se cuentan, se sienten. Y el libro de Jonás no es como los demás. Porque aquí no estamos leyendo simplemente lo que un profeta dijo, estamos viendo lo que un profeta hizo. O peor aún, lo que decidió no hacer. Jonás no es solo el mensajero. Jonás es el mensaje. Todo comienza con una frase que ha cambiado destinos desde el inicio de los tiempos. Vino palabra de Jehová a Jonás. Es la misma voz que llamó a Abraham. La misma que llamó a Moisés. La misma que levanta hombres comunes para misiones imposibles. Pero esta vez, algo es diferente. Dios le dice: levántate y ve a Nínive. Nínive no era cualquier ciudad. Era grande, poderosa, pero profundamente corrupta. Violenta. Idólatra. Enemiga de Israel. Un lugar que cualquier judío despreciaría. Y aquí viene el primer choque. Dios no le dice, destrúyelos. Le dice, ve y adviérteles. Es decir, Dios no solo estaba viendo su maldad. Estaba dispuesto a tener misericordia. Y eso, Jonás no lo soportó. Porque en el fondo, Jonás no huye por miedo. Huía por teología. Más adelante lo confesará con brutal honestidad. Yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, lento para la ira, grande en misericordia. En otras palabras, sabía que los ibas a perdonar, y no quería que lo hicieras. Aquí empieza la verdadera historia. No es la historia de un profeta perdido. Es la historia de un corazón que no entiende la gracia. Jonás representa algo peligroso. Un hombre que conoce a Dios, pero no se parece a Él. Y entonces ocurre lo impensable. Jonás se levanta. Pero no para obedecer. Se levanta para huir. En lugar de ir al oriente, hacia Nínive. Corre al occidente, hacia Tarsis. Es como si Dios le dijera, ve a la derecha. Y él decidiera correr con todas sus fuerzas hacia la izquierda. Y el texto lo deja claro. Para huir de la presencia de Jehová. Ahora, seamos honestos. ¿Cómo huye un profeta de Dios, de la presencia de Dios? Es absurdo. Es como intentar esconderse del aire. Como querer escapar de tu propia sombra. El Salmo 139 lo dice claramente. ¿A dónde huiré de tu presencia? Pero Jonás lo intenta.
Y aquí hay algo profundo que debes entender. Cada vez que decides desobedecer a Dios, siempre habrá un barco esperando. Siempre habrá una oportunidad para ir en dirección contraria. Siempre habrá algo que facilite tu huida. Jonás baja a Jope. Encuentra un barco. Y paga su pasaje. Ese detalle no es menor. Porque la desobediencia siempre tiene un costo. Nadie le obligó. Nadie lo empujó. Él mismo pagó para alejarse de Dios. Y así comienza el descenso. Porque si hay una palabra que define este capítulo, es esa, descenso. Jonás desciende a Jope. Desciende al barco. Desciende al interior del barco. Y pronto, descenderá aún más. Porque así funciona la desobediencia. Nunca te deja en el mismo lugar. Siempre te lleva más abajo. Dios le dijo, levántate. Pero Jonás decidió bajar. Y quizás aquí es donde esta historia deja de ser antigua. Y empieza a ser peligrosa. Porque muchos hoy no están lejos de Dios por ignorancia, sino por decisión. Sabes lo que Dios te dijo. Sabes lo que debes hacer. Pero estás en tu propio Tarsis. Huyendo. Convenciéndote de que estás bien. Mientras tu alma desciende. Y lo más impactante es que Jonás no está corriendo de un Dios malo. Está corriendo de un Dios bueno. De un Dios que perdona. De un Dios que ama. De un Dios que quiere salvar, incluso a los que tú no quieres que sean salvos. Jonás no huye del juicio de Dios. Huye de su misericordia. Y ese es el verdadero problema. Porque cuando no entiendes la gracia, terminas resistiéndola. No solo para otros, sino para ti mismo. Y así termina el primer acto. Un profeta en fuga. Un llamado ignorado. Un barco en movimiento. Y un Dios que aún no ha terminado con él. El barco ya estaba en movimiento. Las velas tensas. El viento a favor. El mar, aparentemente tranquilo. Jonás había logrado lo que quería. Había escapado. O al menos, eso creía. Porque hay algo que debes entender desde el inicio de esta parte. Puedes huir del propósito de Dios. Pero no puedes huir de Dios. Y entonces, sucede. Sin previo aviso. Sin transición. Sin negociación. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No fue casualidad. No fue clima. No fue coincidencia. Fue Dios. El mismo Dios que habló con suavidad al inicio. Ahora irrumpe con poder. Y de repente, lo que parecía un viaje tranquilo, se convierte en una pesadilla. El viento ruge. Las olas golpean con violencia. La madera del barco cruje como si fuera a partirse en cualquier momento. Los marineros, hombres experimentados, curtidos por el mar, entran en pánico. Y eso dice mucho. Porque cuando alguien que conoce la tormenta, tiene miedo, es porque esto no es normal. Esto es sobrenatural. La escritura dice que pensaron que la nave se iba a romper. El caos se desata. Cada uno empieza a clamar a su Dios. Cada uno busca lo que conoce. Cada uno intenta salvarse como puede. Algunos oran. Otros gritan. Otros lanzan la carga al mar, intentando aligerar el peso. Están desesperados. Porque así es el ser humano sin Dios. Religioso en la crisis, pero perdido en la dirección. Y mientras todo esto ocurre, hay alguien que debería estar orando. Alguien que debería estar guiando.
Alguien que debería tener respuestas. Jonás. Pero el texto dice algo impactante. Pero Jonás había descendido al interior de la nave y se había echado a dormir. Increíble. Una tormenta que está a punto de destruir el barco. Y el profeta de Dios está dormido. No está en cubierta. No está intercediendo. No está clamando. Está dormido. Y esto no es solo físico. Es espiritual. Jonás está desconectado. Insensible. Indiferente. El mundo se está hundiendo a su alrededor. Y él no reacciona. Y aquí hay algo que duele decirlo, pero es necesario. El mundo está en tormenta. Y muchos creyentes están dormidos. Mientras la gente busca respuestas. Mientras las familias se rompen. Mientras las almas se pierden. La iglesia muchas veces está dormida en la bodega. Entonces ocurre una escena casi irónica. El capitán del barco, un pagano, baja y despierta al profeta. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Es impactante. Un incrédulo despertando a un creyente. Un hombre sin pacto, recordándole a un profeta su responsabilidad. Es como si el mundo estuviera diciendo hoy: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no hablas? Y Jonás no responde. Entonces los marineros toman otra decisión. Echar suertes. Quieren saber quién es el responsable. Y la suerte cae sobre Jonás. Porque cuando Dios quiere señalar algo, no hay azar que lo oculte. Todo apunta a Él. Todo lo expone. Todo lo revela. Y entonces lo rodean. Lo confrontan. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? ¿Por qué nos está pasando esto? Y por fin, Jonás habla. Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La frase suena correcta. Teológicamente perfecta. Pero prácticamente, vacía. Porque dice que teme a Dios. Mientras está huyendo de él. Dice que Dios hizo el mar. Pero está tratando de escapar por él. Y eso revela una verdad incómoda. Puedes tener el discurso correcto. Y vivir completamente contrario a él. Puedes saber quién es Dios. Y aún así estar lejos de su voluntad. Los marineros lo entienden más rápido que él. Y reaccionan con temor. ¿Por qué has hecho esto? No pueden creerlo. El profeta de Dios es la causa de la tormenta. Y aquí llegamos a un punto clave de esta historia. Tu desobediencia nunca es solo tu problema. Afecta a otros. Golpea a otros. Sacude a otros. Jonás quiso huir solo. Pero metió a todo un barco en crisis. Y quizás hoy alguien necesita escuchar esto. Tu silencio afecta a tu familia. Tu desobediencia afecta a los que te rodean. Tu huida no es privada. Siempre hay consecuencias. Siempre hay una tormenta. Pero aquí viene lo poderoso. La tormenta no es solo juicio. También es misericordia. Porque Dios no está tratando de destruir a Jonás. Está tratando de despertarlo. Está interrumpiendo su huida. Está bloqueando su camino. Está diciendo: no te voy a dejar ir tan fácil. Y tal vez, eso es lo que Dios está haciendo contigo hoy. Cerrando puertas. Moviendo cosas. Sacudiendo tu barca. No porque te odie, sino porque te ama demasiado como para dejarte perder. Y así termina esta parte. Con un mar embravecido. Un profeta expuesto.
y un grupo de hombres que están a punto de tomar una decisión radical, porque la tormenta aún no ha terminado. El mar no se calma. Al contrario, se pone peor. Las olas ahora no golpean, azotan. El viento no sopla, ruge. El barco no avanza, se sacude sin control. Y en medio de ese caos, hay una certeza clara. El problema ya tiene nombre. Jonás. Los marineros lo saben. El ambiente lo confirma. La tormenta lo grita. Y entonces hacen la pregunta que nadie quiere escuchar cuando está lejos de Dios. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque llega un punto donde ya no puedes evadir más. Donde ya no puedes justificarte. Donde tienes que enfrentar lo que hiciste. Y aquí ocurre algo inesperado. Jonás responde con claridad. Sin rodeos. Sin excusas. Sin maquillaje. Tomadme y echadme al mar. Silencio. Por un momento, el ruido de la tormenta parece quedarse atrás. Porque lo que acaba de decir es demasiado fuerte. Jonás sabe algo. Sabe que esta tormenta no se va a detener con oración. No se va a resolver con buenas intenciones. No se va a calmar con palabras. Se necesita una entrega. Se necesita un sacrificio. Se necesita que alguien caiga, para que otros vivan. Y aquí empieza a aparecer una sombra. Una figura. Un reflejo que apunta a algo mucho más grande. Porque siglos después, otro hombre también sería entregado. Pero no culpable, sino inocente. Jesús. Pero aquí está la diferencia. Jonás dice, échenme, porque yo soy el problema. Jesús diría, entréguenme, aunque yo no lo soy. Jonás huye y termina ofreciendo su vida como consecuencia de su pecado. Jesús se entrega voluntariamente, como solución al pecado de otros. Y eso es clave. Pero volvamos a la escena. Los marineros escuchan la propuesta. Y no quieren hacerlo. No lo aceptan de inmediato. Intentan remar. Intentan volver a tierra. Intentan resistir. Porque, aunque no conocen a Dios, tienen algo que a veces el creyente pierde. Conciencia. No quieren ser responsables de su muerte. Pero el texto dice algo contundente. No pudieron, porque el mar se embravecía más y más. Hay momentos en los que no hay alternativa. Hay momentos en los que Dios te lleva a un punto donde no puedes seguir igual. Donde no puedes negociar. Donde no puedes postergar. Donde tienes que decidir. Y entonces sucede algo impresionante. Estos hombres, que hace unos minutos clamaban a sus dioses, ahora claman al Dios de Jonás. Te rogamos, Jehová, que no perezcamos por la vida de este hombre. ¿Lo ves? Mientras el profeta huye, los paganos se acercan a Dios. Mientras el llamado se esconde, los perdidos empiezan a buscar. Y eso debería confrontarnos profundamente. Porque muchas veces creemos que somos los únicos que pueden llevar a otros a Dios. Pero Dios es tan soberano, que puede revelarse incluso en medio de nuestra desobediencia. Y entonces, llega el momento. El instante donde todo cambia. Donde la decisión deja de ser teoría. Y se vuelve acción. Toman a Jonás. Lo levantan. El viento golpea más fuerte. El barco se inclina. El mar ruge como si exigiera lo que le pertenece. Y lo lanzan. Al vacío. Al abismo. Al juicio. Y en el momento en que su cuerpo toca el agua,
Todo se detiene. El mar se calma. El viento cesa. El caos desaparece. Silencio. Una paz sobrenatural invade el ambiente. Y los marineros quedan paralizados. Porque acaban de presenciar algo imposible. El sacrificio de uno trajo salvación a todos. Y eso los transforma. El texto dice que temieron a Jehová con gran temor. Ofrecieron sacrificios. Hicieron votos. Es decir, se volvieron a Dios. Esto es impactante. El profeta desobediente terminó siendo instrumento de salvación. No por lo que hizo bien, sino incluso en medio de su error. Y aquí hay una verdad poderosa para tu audiencia. Dios puede usar incluso tus errores para cumplir su propósito. Eso no justifica tu desobediencia, pero revela su soberanía. Ahora, la historia podría terminar aquí. Un hombre en el mar. Un barco a salvo. Una tormenta detenida. Pero Dios no ha terminado. Porque cuando Jonás cae al agua, no está cayendo al final. Está cayendo al proceso. El texto dice algo clave. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. No fue suerte. No fue casualidad. No fue coincidencia. Ya estaba preparado. Dios ya había anticipado su caída. Y también había preparado su rescate. Y en cuestión de segundos, ese pez emerge desde lo profundo. Abre su boca. Y traga a Jonás. Oscuridad total. Silencio absoluto. Aislamiento completo. Y así termina esta parte. No en la muerte, sino en algo peor. Soledad. Reflexión. Confrontación. Jonás ahora está donde no quería estar. Pero exactamente donde necesitaba estar. Porque hay lugares a los que Dios no te lleva para castigarte, sino para transformarte. Y ese vientre no es su tumba, es su aula. Oscuridad. Silencio. Inmovilidad. Jonás ya no está corriendo. Ya no hay barco. Ya no hay dirección contraria. Ya no hay escape. Ahora está detenido. Encerrado. En el vientre de un gran pez. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días. No son solo tiempo. Son proceso. Porque hay lugares a los que Dios no te lleva para destruirte, sino para detenerte. Y este es uno de ellos. El vientre del pez no es un castigo sin sentido. Es un encuentro forzado. Es el lugar donde finalmente Jonás no tiene distracciones. No tiene opciones. No tiene rutas alternas. No tiene excusas. Solo tiene una cosa. Adiós. Y aquí es donde todo cambia. Porque muchas veces Dios no logra hablarnos en la comodidad, pero sí en el encierro. No en el éxito, pero sí en la crisis. No en el ruido, pero sí en el silencio. Jonás había estado huyendo, pero ahora ya no puede. Ahora está cara a cara con la realidad. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre un pez y se convierte en algo mucho más profundo. Se convierte en una radiografía del corazón humano. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces no hemos sido como Jonás? Dios te habla y tú pospones. Dios te llama y tú negocias. Dios te envía y tú corres. No porque no escuchaste, sino porque no te gustó lo que escuchaste. Jonás no ignoró la voz de Dios.
La rechazó. Y eso es más peligroso. Porque cuando rechazas la voluntad de Dios, empiezas a construir tu propio camino. Pero ese camino siempre termina en descenso. Y tarde o temprano, en un lugar como este, oscuro, incómodo, inevitable. Pero aquí viene lo poderoso. Dios no abandonó a Jonás. Aunque Jonás lo abandonó a él, Dios no lo dejó. Preparó el pez. Lo sostuvo. Lo guardó. Lo preservó. Porque el mismo Dios que envía la tormenta, también prepara el rescate. Y esto cambia completamente la perspectiva. Porque lo que parecía juicio, era misericordia. Lo que parecía final, era una segunda oportunidad. Y aquí es donde tienes que hacer una pausa. Y mirar tu vida. Porque tal vez hoy tú no estás en una tormenta. Tal vez estás en un vientre. En un lugar donde todo se detuvo. Donde las cosas no salieron como esperabas. Donde perdiste control. Donde ya no sabes qué hacer. Y lo has visto como castigo. Pero tal vez es salvación. Tal vez Dios no te está hundiendo. Te está deteniendo antes de que te destruyas más. Porque hay caminos que si continúan, te rompen, te desgastan, te pierden. Y Dios, en su amor, interrumpe. Aunque duela, aunque incomode, aunque no lo entiendas. Y aquí es donde el paralelo se vuelve inevitable. Jesús habló de Jonás. Dijo que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, él estaría 3 días en el corazón de la tierra. Pero aquí está la diferencia eterna. Jonás entró al pez por su desobediencia. Jesús entró a la tumba por obediencia. Jonás fue lanzado al mar siendo culpable. Jesús fue levantado en la cruz siendo inocente. Jonás prefirió morir antes que obedecer. Jesús decidió morir para obedecer. Jonás es el negativo. Jesús es la imagen perfecta. Y aquí es donde la historia deja de ser solo una enseñanza. Y se convierte en una decisión. Porque este capítulo no termina con Jonás predicando. Termina con Jonás detenido. En proceso. En confrontación. Y eso nos deja con una pregunta directa. ¿Dónde estás tú? Porque solo hay 2 escenarios en esta historia. O eres Jonás. O eres los marineros. Si eres Jonás, tienes un llamado. Sabes lo que Dios te dijo. Sabes hacia dónde debes ir. Pero estás huyendo. Y tal vez hoy Dios te está hablando. Antes de que la tormenta empeore. Antes de que el descenso sea más profundo. Antes de que tengas que pasar por el pez. Y hoy puedes decidir. Volver. Pero si no eres Jonás, entonces eres los marineros. Estás en medio de la tormenta. Intentando salvarte con tus propias fuerzas. Buscando respuestas en lo que conoces. Clamando a tus dioses. Pero ninguno responde. Y hoy necesitas entender algo. No es tu esfuerzo lo que te salva. Es el sacrificio de otro. Así como el mar se calmó cuando Jonás fue entregado. Tu vida se calma cuando Cristo es recibido. Porque Él no fue lanzado por error. Fue entregado por amor. Y hoy, tú decides. Seguir huyendo. O rendirte. Seguir descendiendo. O levantarte. Seguir pagando el precio de tu desobediencia. O recibir la gracia que ya fue pagada. Porque al final, esta no es solo la historia de Jonás. Es la historia de todos nosotros. Y de un Dios
que no deja de perseguirnos. Y así termina este primer capítulo. No con un milagro, no con una predicación, sino con un hombre encerrado en la oscuridad, sin salida, sin control, sin excusas. Jonás ya no está huyendo, pero tampoco ha obedecido. Está en pausa, en proceso, en ese lugar incómodo donde Dios empieza a tratar con el corazón, no con las apariencias. Y aquí es donde todo se vuelve personal. Porque tal vez tú no estás en un barco, pero sí estás en una tormenta. O peor aún, tal vez ya estás en el vientre del pez. En ese momento de tu vida donde todo se detuvo. Donde no sabes qué hacer. Donde Dios parece silencioso, pero en realidad está más cerca que nunca. Y la gran pregunta no es qué va a hacer Dios con Jonás. La verdadera pregunta es, ¿qué va a hacer Jonás ahora? ¿Se va a quebrantar? ¿O se va a endurecer? ¿Va a rendirse? ¿O va a resistir? Porque el pez no es el final de la historia. Es el comienzo de la transformación. Y en el siguiente capítulo, vamos a entrar en uno de los momentos más profundos de toda la Biblia. La oración de un hombre que tocó fondo. Una oración desde la oscuridad. Desde la desesperación. Desde el punto donde ya no queda nada, excepto Dios. Y te aseguro algo. Esa oración puede cambiar tu vida. Así que no te pierdas el próximo episodio de esta serie. Porque lo que viene no es solo restauración. Es confrontación.